things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone, and he drove his car into the Navy Yard, just to prove that he was sorry. In the morning, through the window, say, Buen día, when the light breaks cookie out. crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos? Un día más, un tutorial más. En este caso, un super tutorial. Vamos a ir haciendo paso a paso la chaqueta Fall Festival del patrón Drop the Zinc, porque en el grupo de WhatsApp que tenemos se ha provocado este reto de querer tejer esta chaqueta, pero hay gente a la que le resulta muy complejo porque no tiene un tutorial, solo es un gráfico y algunas instrucciones. Entonces, para todas esas personas del grupo, y por supuesto tú, si estás viéndolo y quieres, estás invitadísima a tejer esta chaqueta que vamos a ir tejiendo paso a paso en varios tutoriales. El primero ya está listo y lo vamos a ver enseguida. Los demás irán saliendo semanalmente o según la rapidez con la que yo pueda ir tejiendo. Ahí iremos. Entonces, te voy a pedir que te suscribas al canal y le des a la campanita que hay al lado para que te den un aviso de cada día que se vaya publicando el tutorial de este o de cualquier otra cosa. Y si eres tan amable, sígueme en Instagram, porque cuanto más grande es la comunidad de Instagram, pues parece que repercute en todo. Entonces, con lo cual, por favor, sígueme en las redes. Y si además compartes, comentas, genial. Vamos con el primero de los vídeos. Espero que os guste la chaqueta. Ya habéis visto las fotos, o sea que nada más que decir. Ah, sí, una cosa más. Contaros que en la caja de descripción o en los comentarios os voy a dejar el enlace tanto a la página donde está publicado esta chaqueta, que es Drop the Zinc, es granestudio.com, que os voy a dejar el enlace, y al blog, porque ahí yo hago mis propias anotaciones y os cuento la lana de verano, el algodón de verano con el que estoy tejiéndolo, ¿vale? Entonces tenemos invierno y tenemos verano. ¡Ay, me encanta! Vamos con el vídeo ya. Bien, vamos a empezar a hacer nuestra chaqueta con nuestro dibujo jacquard, muy sencilla. Y bueno, el gráfico y todos los datos los tenemos en el blog, ¿vale? Es una chaqueta que el diseño es de Gran Estudio y está, bueno, ya habéis visto. Vamos allá haciendo, lo primero, un arito mágico. Pasamos de delante, cruzamos, tenemos que cruzar nuestra hebra para sacar de abajo y por arriba. Así tenemos el arito mágico listo. Ahí está el huequito, ¿vale? Y empezamos a poner ahí adentro cadenitas, tantas como 3. 1, 2 y 3. Para tejer 17 puntos altos más. Total 18. Porque las 3 primeras cadenas las vamos a considerar en nuestro primer punto alto. Bien, entonces vamos y tejemos 18 puntos altos dentro de nuestro arito. Todo el mundo tiene claro cómo es el punto alto. Por si acaso, pasamos hebra por el arito, sacamos teniendo 3 hebras dentro del crochet y a partir de ahí sacamos 2 y sacamos 2. Si alguien tiene duda, yo le voy a dejar aquí al ladito, por ahí arribita, el paso a paso para aprender, ¿vale? Todos los puntos básicos y todo en un momentico que lo puedan ver, que lo podáis ver, ¿vale? Que lo puedas ver si alguien lo necesita, ahí lo tiene. Aquí vamos a necesitar solo punto alto, punto bajo y punto alto doble, o sea que es muy sencillo. Voy a cerrar un poquito el aro porque se me está yendo demasiado, ya no necesito tanto, ¿no? A ver, tengo 18 puntos altos, ¿vale? Y voy a cerrar un poquito más el aro. No lo voy a cerrar del todo porque como se pretende mandala, no voy a dejar el aro cerrado, ¿vale? Entonces, 1, 2. En la tercera de las cadenas, punto deslizado. ¿Bien? Y ahora, 1, 2, 3 cadenas. Vamos con la vuelta número 2. Y hay 3 cadenas
de inicio para hacer un punto alto, pero tengo que poner una cadena más de separación para hacer 18 puntos altos con una cadena en medio. Con lo cual me voy al siguiente de los puntos, dejo un punto alto, una cadenita, por eso al inicio hago 3 más 1 más 4, que es la de separación, ¿vale? Y me voy entonces al siguiente y tejo punto alto, cadenita, punto alto, ¿vale? Así voy a ir tejiendo. Cadenita, punto alto. Esta vuelta es los mismos 18 puntos, pero con una cadena en el medio. Vamos allá. ¿Vale? ¿Sí? Vamos, pues. Vale, termino esta segunda vuelta, ¿habéis visto? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? 1, 2, 3. En la tercera de las cadenas, punto deslizado. ¿Bien? En este caso, voy a hacer un puntito deslizado para meterme al huequito de la cadena, ¿vale? Y ahí yo voy a tejer una cadena y un punto bajo. ¿Bien? Porque después de ese punto bajo voy a irme al siguiente hueco de cadena, a la siguiente huequito con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas para irme al siguiente hueco donde voy a poner un punto bajo. Ahí está, ¿vale? Ahí tenemos. Otra vez, 12 cadenas. 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 12 para irme al siguiente hueco y tejer un punto bajo. ¿Vale? Bueno, pues así toda la tercera de las vueltas. Vamos allá. Vamos a cerrar esta tercera vuelta de nuestra chaqueta. Y en lugar de hacer 12 cadenas, vamos a tejer 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a hacer un punto alto, pero con 4 hebras, es decir, un punto alto doble, triple, cuádruple. ¿Por qué? Porque me quiero quedar en el medio del arco. Entonces, de esa manera consigo. Voy a unirme, voy a hacer ese punto en el punto bajo de inicio, ¿vale? Entonces vamos sacando nuestras hebras de 2 en 2, con cuidadito de sacar todas las hebras. Y veis, me he quedado en la mitad de este arco. Bien, que es el objetivo que perseguíamos. Ahora, vamos a hacer entonces la siguiente vuelta, que es la vuelta número 4. Vamos a ir con la siguiente de las vueltas. Y en esta vuelta vamos a tejer, atención, 1, 2, 3 cadenitas, 3 cadenas y un punto alto dentro del hueco. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. ¿Vale? Un punto alto. 2 cadenas. Y otra vez 2 puntos altos en el mismo hueco. ¿Vale? 1 y 2. Acordaros, voy a hacer un pequeño resumen. Teníamos 18 puntos altos. Hemos hecho seguido 18 puntos altos con una cadenita en el medio. Y en la siguiente vuelta hemos ido de arco a arco, de arco a arco con 12 cadenas, menos en la última que hemos hecho 6 y el punto alto cuádruple, ¿vale? Y ahora me voy a ir al siguiente arco, al siguiente montante de cadenas y voy a tejer seguido, pegadito al último punto alto, otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. Para hacer 2 cadenas y tejer 2 puntos altos dentro del mismo arco, 1 y 2. ¿Vale? Vale, ahora me voy al siguiente y tejo seguidito 2 puntos altos, 2 cadenas, 1 y 2,
y otra vez 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? ¿Bien? ¿Comprendido? Bueno, pues ahí lo tenemos listo. Seguidito vamos a hacer entonces toda la vuelta, los 18 arquitos que tenemos, tejiendo esas dos puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y me voy al siguiente. Y así toda la vueltita. ¿Bien? Vamos allá. Mirad, estoy para terminar la vuelta número 4 y tengo que deciros que las 3 vueltas que se van a estar repitiendo todo el rato son esta, esta y la que viene. Voy a subirme un poco las mangas. Entonces, seguimos ahí. Voy a hacer el cierre de esta vuelta, que sería en la tercera de las cadenas, con un puntito deslizado. Bien. Y tengo que hacer un punto deslizado para irme al hueco. Entonces tengo un punto deslizado con el punto alto. Y voy a hacer otro punto deslizado para quedarme en el huequito. Bien. Y ahí voy a ir de hueco de cadenas en hueco de cadenas, saltando. ¿Cómo? Ahora, ¿qué voy a hacer en esta vuelta? 1, 2, 3 y 4 cadenitas para tejer un punto alto doble, 2 hebras en el crochet, al hueco, punto alto doble, saco de 2 en 2. Bien, 2 cadenitas, 1 y 2, y otra vez 2 puntos altos dobles dentro del mismo huequito. Así de sencillo va a ser todo el tiempo, ¿vale? 2 hebritas en mi crochet para tejer ese punto alto doble. En total 4 separados en el medio por 2 cadenitas. Bien. Seguido, una cadena de separación para irme al siguiente hueco, donde vuelvo a tejer 2 puntos altos doble. I could see what you were breathing. Oh, the glory that the Lord has made. 2 cadenitas y otra vez 2 puntos altos dobles, todo dentro del mismo arco de cadenas de la vuelta anterior. Bien, pues esto vamos a repetir durante toda la vuelta, ¿vale? Tenemos 18 huequitos, ahora tenemos 18 bloques de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y en esta vuelta estamos tejiendo con puntos altos dobles. Estamos haciendo el principio de la base de nuestro mandala para luego crecer la chaqueta alrededor de ella. Bien, y las 3 vueltas que vamos a estar repitiendo todo el tiempo son estas 3. Vamos allá. Vamos a terminar esta vuelta y nos volvemos a encontrar. Bien, estoy para terminar esta vuelta número 5. Bien, y para eso voy a cerrar con un puntito deslizado en la cuarta cadena, ¿vale? Ahí ponemos nuestro puntito deslizado y tenemos cerrada esa vuelta número 5. Vamos a hacer 6, 7 y 8. Os cuento. Os he dicho que siempre va a ser igual, entonces ahora vamos a tener que repetir estas 3 vueltas, pero hacemos aumentos. Visteis como aquí hicimos en todos los huecos de cadena que había. Y en total tenemos 18 bloques, 18 arcos, 18 bloques de 2 puntos altos y de 2 puntos altos dobles. Bueno, pues ahora vamos a hacer esto mismo, pero aumentando 9 bloques. Es decir, que vamos a empezar a hacer cadenas. Vamos a empezar a hacer lo que es la mejor manera siempre de arrancar. Para eso me tengo que ir al medio. Y voy a poner un punto deslizado y aquí de nuevo un punto deslizado. Y empiezo a tejer 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y en lugar de irme
al siguiente hueco, es decir, a ver, yo os explico, tengo 18 montoncitos, 18 bloques, ¿vale? 18 particiones. Y al acabar esta vuelta tengo que acabar con 27, es decir, con 9 más. Para eso, de 18, si yo hiciera otra vez 18, tendría que hacer esto, 12 y al siguiente bloque. 12 cadenas y al siguiente bloque, 12 y al siguiente bloque, 12 y al siguiente bloque. ¿Bien? Pero como tengo que hacer aumentos, 9, es decir, la mitad de 18, pues durante una vez sí y una vez no, voy a ir haciendo en el medio. O sea, yo ahora en lugar de ir al bloque voy a hacer voy a hacer un aumento en este momento. Entonces aquí, perdón, ay, que se me desmonta. Aquí, en lugar de irme al siguiente bloque, me voy a ir al medio entre bloque y bloque y pongo un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y me voy al bloque. Y ahí tejo ese aumento. Bien, o sea, ahí tejo otra vez un punto bajo y ya he hecho de bloque a bloque, bien, he hecho 2, por tanto he hecho un aumento. El siguiente no voy a tejer aumento, es decir, que yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y me voy al siguiente de los bloques y tejo un punto bajo. ¿Comprendido? ¿Comprendido esto? Ahora me voy a tejer el siguiente, pero sí que lleva aumento. O sea, me voy a ir al siguiente bloque, pero tengo antes que hacer aumento. Entonces tejo 12 cadenas, 4, 6, 10, 11 y 12 y hago el aumento. ¿Cómo? En este caso, poniendo ahí, en el medio entre uno y otro, ahí tejo mi punto bajo y estoy haciendo un aumento en los puntos, en el número de bloquecitos. Bien, ¿comprendido esto? Y entonces ahora estos 12 los pongo en el siguiente. Entonces, ¿veis? Tengo, desde el principio estoy un bloque, en el primer bloque tejo y hago un aumentito. Aquí me voy al siguiente sin hacer aumento. Aquí he ido con un aumento al siguiente, ¿vale? Ahora no voy a aumentar, entonces tejo las cadenas. 4, 6, 8, 10 y 12. Y me voy al siguiente del tirón sin poner en el medio, ¿vale? Y de nuevo, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y sí que esta vez sí, ¿vale? Dicho de otra manera, ¿cómo podremos decir? Que una vez sí y una no, ¿vale? En el medio voy a poner huequitos, ¿vale? Empecé y aquí puse, en el siguiente no, en el siguiente sí, en el siguiente no, en el siguiente sí. Y así voy a ir todo el tiempo, de tal manera que al terminar esta vuelta yo voy a tener, en lugar de 18 como tenía aquí, voy a acabar con 27. Con 27 arquitos de cadenas. 10, 11 y 12. Voy a acabar con 27 arcos de cadena y seguidito voy a hacer esta vuelta y esta. ¿Vale? ¿Comprendido? Voy a acabar toda la vuelta y nos vemos. Voy a hacer toda esta vueltita, ¿vale? Para poder comprender lo que estoy acabando de decir, pero bueno, voy a repetir otra vez. Bien, aquí acabo de aumentar, acabo de hacer de uno a otro con 2 arcos. Pues ahora 2, 3, 4, 6, 8, 10,
12. Me voy al siguiente. Aquí no aumento, estoy aumentando uno sí y uno no. Entonces en este pues lo hago entero. Aquí hice 2. Ahora ¿qué me toca? Ir al hueco. ¿Vale? De uno a otro puedo ir con 1 o de uno a otro puedo ir con 2. ¿Comprendido? De un bloque al siguiente puedo ir con 2 arcos o solo con 1. Pues una vez sí y una vez no voy a hacerlo. Una vez voy con 2 o la siguiente vez voy con 1. Ahora me toca ir con 2. Pues nada, 2. 12 cadenas y me voy al medio. Y ahí, ¿vale? Pongo. Y me voy al siguiente. Y así yo voy a ir haciendo. ¿Vale? Entonces voy a ir de uno a otro y me voy al siguiente, ¿qué? Al siguiente hueco. ¿Vale? Porque si os fijáis, ¿ves? De aquí a aquí he hecho 2. Pues en el siguiente solo 1. ¿Bien? ¿Veis este último? De aquí a aquí, del bloque de puntos altos dobles al siguiente puntos dobles, tengo 2 arcos, en el siguiente 1. Así todo el tiempo. Venga, voy a terminar. Bien, estoy para terminar. Entonces me queda por hacer los últimos 12 puntos de cadenas que vayan de este a este. Porque aquí, acordaros que hice el aumento. Entonces de aquí no tengo que sacar aumento, tengo que ir directo. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Para cerrar la vuelta, vamos a cerrar igual que cerramos aquí. Es decir, tejiendo 6 cadenas, 3, 4, 5 y 6, y hacer el punto alto con las 4 hebras que me sustituye a las 6 cadenas restantes para volver a quedarme como antes, ¿vale? Arriba. Bien, para quedarme arriba del arquito. ¿Comprendido? Bueno, pues ahora en lugar, hemos hecho en total 27 arquitos y vamos a repetir esta vuelta y esta de los puntos altos y de los puntos altos dobles igual que hiciéramos, ¿vale? Entonces, 1, 2 y 3 cadenas y el punto alto dentro del arquito. Para tejer 2 cadenitas más, 1 y 2, y el punto alto dentro del arquito. Bien, 2 puntos altos. Y nos vamos al siguiente arco, bien, del tirón. Y volvemos a repetir. ¿Vale? ¿Comprendido? Repetimos esta vuelta y esta sobre los 27 arcos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ha sido fácil. Bueno, pues vamos a hacer estas 2 vueltas y nos volvemos a encontrar. ¡Vamos! Bien, mirar cómo va ya nuestro mandala, nuestra chaqueta que llevamos, nuestro saco. Bien. Y ahora mismo hemos terminado con las instrucciones del gráfico 1. Bien. Y aquí tenemos que declinar o definirnos por qué talla queremos. Ahora mismo nos está midiendo aproximadamente unos 33-34 centímetros, que es lo que dice que nos tiene que medir. Estamos tejiendo con un 5 y estamos tejiendo. Voy a ir repitiéndolo todas las veces que se me vaya ocurriendo porque me estáis preguntando muchas veces y está midiendo unos 2 centímetros la hebra, unos 2 centímetros y medio por ahí, milímetros la hebra, ¿vale? De grosor. Entonces, lo que os decía, lo que vamos a hacer ahora, según la talla, es decir, la XS o la S o la M, no harían ningún aumento. Solo de L para arriba es que vamos a hacer aumentos. Y yo, por si acaso, los voy a hacer. Bien, los voy a tejer. Bueno, yo porque lo necesito, porque no soy una talla S ni una talla M. O sea, voy de la L para arriba. Entonces yo voy a hacer estos aumentos. Ahora mismo tenemos aquí 27 arcos, 27 bloquecitos de 2 puntos altos dobles, 2 cadenas, 2 puntos altos dobles. De estos tenemos 27. Y vamos a hacer
9 aumentos más, es decir, y donde, igual que hicimos con los arcos que vamos a hacer de cadenas ahora, vamos a ir haciendo aumentos. Si tenemos 27 y tenemos que aumentar 9, 27 entre 9 nos da 3, ¿no? 9 por 3 son 27. Con lo cual vamos a tener que hacer un aumento cada 3, ¿vale? En este no haremos, en este no haremos, en este sí. Es decir, voy a pasarme y lo vamos a ir haciendo a la vez, ¿vale? Y otra cosa, dice que en lugar de 12 cadenas pongamos 9. Pues en lugar de 12 cadenas vamos a poner 9. Empezamos tejiendo esos puntos deslizados para irnos hasta el arquito de las cadenas. Y ahí tejemos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Recordar, las tallas más pequeñas no necesitarán hacerlo. Bien, 9 cadenas y me voy al siguiente arco. No tejo ningún aumento, ¿vale? Los aumentos van a ser con esos bloques de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas y me voy al siguiente, ¿vale? Y aquí yo ahora tejo el aumento. ¿Con eso qué hago? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en lugar de irme al arco, me voy al medio. ¿Comprendido? Me voy al medio y tejo mi punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y me voy ahí. ¿Vale? Así he tejido ese aumento. ¿Bien? Esos 2 en lugar de 1. Y seguimos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así todo el tiempo, ¿vale? De tal manera que al terminar la vuelta tendremos 36 arcos. En lugar de 27, 36 arcos. ¿Vale? Y repetimos la vuelta 2 y la vuelta 3. Es decir, los 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y los 2 puntos altos dobles, 2 cadenas, 2 puntos altos. ¿Comprendido eso? ¿Sí? Bueno, pues vamos ahí todo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 al siguiente bloque. ¿Vale? Voy a repetir otra vez un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y de nuevo ahí, ¿vale? De uno, otro y ahora el tercero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, lo voy a hacer en aumento y eso es poniendo mi punto bajo primero en la intersección entre los dos bloques, ¿vale? Entre bloque y bloque y luego ya me voy al tercero, 1, 2, 4, 7 y 9. Voy aquí, ¿vale? De esa manera vuelvo a hacer el aumento. He tejido 1, 2, ¿vale? De aquí me voy del bloque 1 al siguiente, del siguiente al siguiente y aquí en el tercero tejo ese aumentito, ese bloque, ¿vale? Bueno, pues así toda la vuelta. Al final tendremos 36. Vamos allá. Vale, tenemos entonces, estoy para terminar mi vuelta, ¿vale? Y fijaros, yo empecé haciendo un arco sin aumentar, un arco sin aumentar y aquí el aumento. Bien, pues entonces al terminar yo hice aquí el aumento, un arco, otro arco y ahora me toca aumento para terminar. Pero quiero quedarme en el medio, como pasa todas las veces cuando hacemos los arcos. En este caso tengo 9 puntos, con lo cual tengo que tejer 1, 2, 3, 4. 4 cadenas voy a tejer, ¿vale? Y en los 5 los voy a sustituir por un punto alto triple. ¿Ven? Punto alto, doble y triple. Y lo voy a enganchar en esa primer cadena o primer punto que tenemos de vuelta, ¿vale? Así hemos acabado los 36 arcos que ahora tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con estos 36 arcos? Las 2 vueltas que se repiten todo el tiempo, porque lo bueno es que es muy, muy sencillo de tejer. Desde aquí, 1, 2, 3 cadenas y un punto alto, 2 cadenas más
y 2 puntos altos dentro del mismo arco. ¿Recordáis? Vale. Y seguido. Y sin más me voy al siguiente arco y vuelvo a tejer el mismo motivo. Esto ya estamos repitiendo porque ya lo hemos hecho en la vuelta primera, ¿va? Son 3 vueltas que se van a ir repitiendo. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en la siguiente vuelta, pues igual, pero con puntos altos dobles, ¿vale? Os recuerdo, vamos a hacer toda esta vuelta así y la siguiente la tejeremos 2 puntos altos dobles, 2 cadenas, 2 puntos altos dobles y una cadena para ir al siguiente bloque, ¿vale? Pero todo así de sencillo. Vamos a hacer esas 2 vueltas y nos encontramos. Mirar cómo llevamos ya la chaqueta. Acabamos de terminar la última vuelta de puntos altos dobles, separados por una cadena de uno a otro. Bien, ya nos va muy grande, como se puede ver. Y ahora nos toca, según este patrón, empezar a hacer la sisa, empezar a hacer las mangas. Bien, entonces, como os contaba, vamos a empezar a hacer las mangas, ¿vale? Vamos a empezar a hacer las mangas y por eso ya he marcado algunos puntos. ¿Por qué? ¿Qué nos dice que haga el patrón? Voy a meterme aquí y voy a empezar a hacer cadenas. Bien, nos toca esta vuelta, nos toca hacer la vuelta de las cadenas con 12 cadenas. Pero lo primero que vamos a poner aquí es la manga y vamos a hacer una fila de cadenas que va a oscilar. En mi caso, la talla más grande, 36 cadenas en una manga y en la otra, ¿vale? En las dos, voy a recogerlo así un poco, en esta y en esta vamos a poner 36 cadenas y vamos a saltar desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este 7. Vamos a saltar 7 puntos, 7 bloques, ¿vale? En el caso de la talla más pequeña vamos a hacer 30 cadenas y vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? En el caso de la talla mediana vamos a hacer 33 cadenas y vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer. Y después que tengamos esas 36 cadenas y hayamos llegado hasta aquí, vamos a ir haciendo bloques de 12 puntos durante 12 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Vale? Para volver a repetir las cadenas, bien, igual que hiciéramos en una manga, pues hacemos en la otra. Y acabando, después aquí nos quedarán 10 bloques. Bien, estamos repartiendo, pero dejando un poquito más en la parte de abajo. Ahí nos quedan 10 bloques, aquí nos quedan 12. ¿Vale? Y yo estoy reproduciendo ese patrón lo más fielmente posible. Entonces vamos a empezar a tejerlo. Y lo que os decía, empezamos tejiendo cadenas. Pero primero voy a irme hasta con puntos deslizados hasta el huequito, ¿vale? Hasta ahí. Bien. Y entonces dice, haz ahora 36 cadenas o 33 en la talla M o 30 en la talla S. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 32, 34, 36. 36 cadenas. Y lo que os decía, salto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desde aquí hago 7, ¿vale? Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí pongo un punto bajo, ¿vale? Y ahora voy a irme hasta la otra marca. Bien, tenemos entonces el primer bloquecito de cadenas ya hecho. Y lo que os contaba es que en lugar de hacer los aumentos de esta manera en esta vuelta, ahora los vamos a hacer en la siguiente, en la de los puntos altos. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Porque aquí se complicaría demasiado hacer mangas, aumentos y todo. Entonces, según el patrón,
decide que los hagamos en la siguiente vuelta. Con lo cual, ahora los hacemos 6, 8, 10 y 12. Vamos a hacer entonces todos los bloques, arcos de 12 cadenas. Bien, hasta llegar a la otra manga para tejer 36, atención, ¿vale? 35, 30, 33 o 36 cadenas para el hueco de la manga y saltar 5, 6 o 7 bloques, ¿vale? Bien, vamos a ver qué llevamos hasta el momento cuando vamos a enganchar la segunda de las mangas. ¿Vale? Hemos empezado aquí la vuelta, poniendo 36 cadenas y saltando, pasando 7 huecos de puntos altos dobles. A partir de ahí hemos hecho 12 puntos altos dobles, 12 grupos, hemos hecho arcos de cadena con 12 cadenas cada uno. En total nos salen 13 huecos, 13 arcos. Bien, porque de uno a otro hasta llegar a este, que es el que está marcado para empezar a hacer la otra manga, pues nos salen 13. Bien, hacemos otras 36 cadenas y nos vamos a unir a este punto. Y vamos a ver si tengo estas 36 cadenas. Perfecto, tengo 36 cadenas. Acordaros, si vuestra talla es más pequeña, son 30 o 33 y 5 o 6, ¿vale? En mi caso, hasta aquí. Antes de empezar a poneros a hacer cadenas, dividir como he hecho yo, para que nos quede una parte más larguita que la otra, con más arcos que la otra. Importante, la parte de arriba tiene menos arquitos que la parte de abajo. Y ahora nada, pues vamos con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 hasta el principio de vuelta. Bien. Hasta el principio de vuelta, hasta aquí vamos con esas 12 cadenas. Vamos hasta el final. Bien, termino esta vuelta de arcos, ¿vale? Termino esta vuelta de arcos. Voy a terminar la vuelta como todas las veces, ¿vale? Para seguir la misma pauta. Entonces, para terminar voy a quedarme arriba, en el medio. Y voy a hacer 6 cadenas y un punto alto cuádruple enganchado en esa tejido, en esa primera cadena. Vamos deshaciéndonos de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. De 2 en 2. Bien, ahora, ¿qué vamos a tejer seguidito? Os cuento, vamos a ver que encuentre aquí. Chicas, hasta aquí la primera parte del tutorial. Espero que os esté gustando. Dejarme vuestros comentarios para saber si hay dudas, si tengo que ir más lento, si tengo que caer o recalcar algo más. Si va bien, dejadme vuestros comentarios y trataré de tejer lo más rápido posible para que el siguiente vídeo esté listo cuanto antes. Mejor ayer que hoy. Entonces, pues bueno, que lo dicho, que espero que os esté gustando y que ya me enseñaréis vuestros avances, ¿vale? Y cualquier duda me escribís y tratamos de solucionarlo o hacemos un directo y resolvemos todas las dudas en conjunto. O sea, vamos a ir viendo qué podemos hacer, ¿os parece? Nos vemos en el próximo. Y si no estás suscrita, ya estás tardando, suscríbete, ¿vale? Chao, nos vemos.